La aprobación directa va a ser con nota mayor a 7, como promedio de todos los parciales. Sí. ¿Bueno o no? Sí, sí. ¿Y cómo son los seminarios al final? Porque me había dicho que estaba bien, no sé si tenía que ser obligatoria la asistencia. Ya lo vamos a definir. Pero esa es una muy buena noticia porque con nota 6, mayor a 6, con nota mayor a 6, promocionan la parte práctica. Con nota mayor a 7, promocionan la materia y no rinden el final. Todo el tiempo. ¿Con 7 es mayor igual a 7 o mayor? Mayor. 7,2 ya están del otro lado de la nota. 7 quedaron medidos. Vamos a matar por escucha. Y encima es un promedio. 3,7. No, con 3-7, ¿no? No, con 3-7 no. 3,7 y un 8 ya está. 3,7, 7,5. Hay una tabla. Creo que vamos a sacar un 7 mucho lo que sigue. ¿Viste, hermano? Vamos por eso. A ver, tranquilo. ¿Buena noticia o no? Sí, sí, totalmente. Después vienen los pormenores, ya lo vamos a publicar. O sea, ahora ustedes tienen 7,1 y ya están del otro lado. Están felices y encima el promedio. ¿Sí? O sea que pueden levantar con otro. Ahora, tiene que haber aplazos, ¿no? Ya ustedes vienen todas las. Y pueden recuperar un parcial. Se va a dividir en dos ámbitos, uno teórico y otro práctico, el mismo parcial. Ah, ahí va. ¿Sí? Y entonces, bueno, tienen que siempre aprobar la parte práctica. Pero en términos generales, por eso ya vamos a publicar los pormenores y ahí vendrán las micro preguntas de cada uno, pero si lo tienen que ver a nivel especulativo, es decir, bueno, si abre un gran dique, donde ustedes ya les iba demostrando, inclusive lo que cursaron el año pasado, que está de la virtualidad acá. No, este año no. Y el año que viene sí. ¿Hay alguien del 2021 que haya cursado la virtualidad conmigo? Pero veníamos bien, porque tener que marcar disponible, videos, información y que bueno, por algunas circunstancias regularizante, pero escapa. Exacto. Esto de algún modo mejorando las condiciones expulsadas. Y ahora se abre un gran portal. ¿Cómo lo veo yo? La materia tiene que tener una integración. Y eso lo daba un examen final. Pero bueno, vamos a tratar de incorporarlo. Yo lo vengo haciendo cada vez que avanzamos un tramo, clase de integración. Vienen que avanzamos un tramo, clase de integración. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde va? Y así. Bueno, estas son las buenas noticias generalizadas respecto al... Y va a haber una avalancha también de los que han cursado el año pasado y han regularizado. Dicen, podemos, se va a dar un curso intensivo también. Ah, ¿ya se confirmó? Ya se confirmó. Entonces, todos aquellos que bajo la normativa anterior, regularizados, que pero podemos aprovechar la normativa reparcializando, sí. Y si nos va mal, nos quedamos con lo anterior, sí. ¿Alguna otra buena noticia? Listo. Quiere decir que se sacan de encima esta visión nefasta, digamos, de que era difícil, de que era... Profe, Sí. perdón, entonces para la aprobación directa ahora. Nota 7, mayor que 7, aprobación. Mayor que 7 o mayor igual que 7. Mayor. O sea, 8. 7,1. Perdón, ¿por qué pregunto? Porque si bien nosotros tenemos dejar el logarítmico que usted menciona, en la nota le parece en otro ejemplo es 7 o es 8, no es 7,1, 7,2. Claro, pero el promedio entre los dos 7 es parciales 8. se refiere. Entonces, Claro, pero esa nota resultante sale de la presentación anterior. bien. La nota en ese sentido, si
O sea, nota no menor a 7, promedio mayor a 7. Nota mayor, a 6. No, porque 6 con el práctico. Pasa que Claro, pero es promedio. sacaba un 6, un 10. Pero es promedio. Se van a publicar. Claro, hay que preguntarle si hay una nota no menor a. Porque si no, no Dijo puede el 6. sacar un 6. Era, no. Porque creo que lo pone en un nivel de Preguntar. jerarquía. Preguntale. Text pointer, ¿seguro? No, yo mucho. Se actualiza porque un pelo de pila ahora es che, apuntarle a comunicaciones espatiolas porque si yo me pongo las pilas en este tramo, en el lenguaje coloquial, 7, mayor que 7 ya estoy aprobado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer prioridad de comunicaciones viéndolo desde una estrategia, si estoy usando varias materias, que rápido el paracaídas, empiezo a probar. No me duermo, sino el filósofo contemporáneo que dijo se le va a escapar la tortuga. Bien. Dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, concepto de sincronismo. Nosotros ya habíamos de algún modo empezado a hablar de esto porque era fundamental tomarlo en cuenta cuando habíamos hablado de códigos de línea, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a anticipar un poco el concepto de sincronismo, sobre todo para ver qué puede incorporar un código de línea en términos de modificar un código unipolar, no retorno a cero, que sería el más básico. Y ahora lo que vamos a hablar es del concepto de sincronismo en términos de transmisión de una señal. Recuerden que cuando nosotros vimos la primera diapositiva, dijimos, bueno, ¿en qué consiste un sistema de comunicación? Básicamente un emisor, un canal de comunicación, un receptor y luego un destino. En el medio podemos poner transmisor y receptor. Después lo fuimos complejizando un poco más, ¿verdad? Dijimos, bueno, ojo, ese transmisor tiene el procesamiento de las señales, tiene un proceso de codificación, tiene un proceso de modulación, perfecto. Y dijimos, bueno, ya tenemos algunas estrategias que nos van a permitir transmitir una señal originalmente binaria, originalmente digital, originalmente la denominamos en banda base. ¿Qué denominamos en banda base? Sobre todo el aspecto vinculado con el espectro de frecuencia. Entre 0 y su primer nulo, por ejemplo, una definición de ancho de banda. Y entonces ya tenemos un montón de tips para hacer ese video que estaba pensando, ¿no? Fíjense que si ustedes me ayudan, yo lo estuve esperando 5 años, les dije. ¿Sí? Y hasta ahora, profe, yo hago, a ver, y yo a mí me gusta, papá, ya editamos, ya tenemos el primer video de 30 segundos. Hicieron 7 videos de 30 segundos que sintetizan toda la primera parte que vimos en la materia. ¿Qué cosa? Tan importante, lo que yo le llamaba como un sticker, bueno, porque provengo de la era analógica. Pero lo estoy esperando a ustedes. No reaccionan, ¿verdad? Y eso les traigo buena noticia. Bien, siguiendo. Entonces, ahora, cuando hablamos de transmisión de datos, es relacionado a grandes distancias, es decir, bueno, de acá a Chile, de acá a Japón. Pero cuando hablamos de transmisión de datos, también se dan en áreas concentradas. Y por ejemplo, este dispositivo que ustedes lo llaman teléfono, en definitiva, es una plataforma de convergencia. Significa que tiene sensores que toman señales externas, las convierten en señales digitales, se las tiene que transmitir a un microprocesador que a veces es mucho más potente, seguramente que esta no tiene un procesador más potente que ese cachivache que tengo ahí. ¿Bien? Y quiere decir que tiene que transmitir también datos. Entonces, este concepto de la transmisión de datos no solamente es para larga distancia, sino para pequeñas distancias. Esto es lo que con nosotros tenemos inicialmente la idea de transmitir datos globalizados. Pero nosotros partíamos de esta idea primigenia y vamos a llegar a una idea un poco más compleja cuando veamos todo lo que es conceptos de última milla hacia el final de la materia, que es explicar básicamente lo que esta materia propone, que es entender cómo envío una señal desde un ordenador hacia un servidor de acceso al gran backbone IP. A partir de acá ustedes van a ver en redes
¿Cómo manejamos esto? Pero de acá tenemos que volver a bajar a un usuario. Entonces, hablar de sincronismo es no solamente trabajar en todo este tramo, sino que también se trabajará también en este entorno IP. Y eso lo verán cuando vean redes. Acá lo que vamos a empezar a ver es cuáles son los sistemas de sincronismo que se diseñaron como estrategias para solucionar los problemas que provienen de hacer usos de redes extensas o redes próximas o redes internas, por lo que tienen ustedes dentro de un dispositivo que vamos a ver que también tiene un hardware y tiene clock interno. Entonces, toda esta complejidad que es la que vamos a analizar en términos de comunicaciones, nosotros nos situamos en lo que es la última milla, y el año que viene ustedes van a desarrollar todo este tramo de la parte de redes, ya en un formato digital, desde la concepción. Si bien todo esto que transporta paquetes, en el modelo OSI, que ya vamos a ver más adelante, vamos a estratificar cómo se deben planificar las comunicaciones de extremo a extremo, porque fíjense, yo, cliente, a través de un enlace de última milla, accedo a un servidor de acceso al backbone IP, de ahí entro en cualquiera de los servidores y luego vuelvo a salir hacia otro usuario. Nosotros vamos a desarrollar este tramo. Ahora, este tramo, si bien en el modelo OSI, que ya vamos a ver más adelante, que se estratifica, que dice cómo se deben realizar las comunicaciones, es un modelo más que todo académico para poder entender cuáles son los procesos que se llevan a cabo desde que yo empiezo a transmitir la señal, llega al receptor, lo que se llama nivel 1, que es el que nos corresponde a nosotros, que es la parte física. Se habrán dado cuenta que hasta ahora estamos hablando siempre de la parte física. Luego ustedes van a ver la parte lógica a partir del nivel 2 de OSI, donde hablar de direcciones, aquí va este paquete, bueno, eso implica ya toda la parte de configuración del router y todos los dispositivos que van a ver en adelante. Entonces, ¿qué quiero yo que observen? Que si bien necesitamos sincronismo atravesando toda la red hasta el próximo usuario, también dentro de los dispositivos de usuario vamos a tener sincronismo. Y nosotros vamos a ver distintas formas, distintos protocolos a través de lo que son cable módem, esto es a través de el acceso vía los cables de la telefonía básica. Hacia eso vamos. Por eso también nos interesa el sincronismo, porque vamos a necesitar sincronizar los dispositivos en estas tecnologías. Esta otra tecnología, la que ustedes cuando reciben a través de los sistemas de televisión por cable, que lo que hacen es montar un sistema de transmisión de datos bajo el protocolo DOCSIS. Eso también lo vamos a ver en el último capítulo de la última milla. Todo esto que estamos viendo forma parte de los contenidos teóricos que vamos a necesitar utilizar en el último tramo, que va a explicar cómo hacemos para transmitir datos a través de redes extensas de área metropolitana y de alta velocidad. También podemos utilizar como última milla, acá vemos, por ejemplo, toda una estructura de vincularnos a través de ADSL o XDSLX y a través de cable módem. Dos usuarios con distintos tipos de acceso a Internet, última milla. También a esto se le va a sumar la posibilidad de trabajar con accesos inalámbricos. Hoy se utiliza mucho WiMAX como un sistema de acceso inalámbrico de última milla, siempre el último tramo. Ahora, WiMAX internamente dialogará dentro de lo que es Internet a través de TCP/IP, que es lo que ustedes van a ver en lo que viene. ¿Okay? Entonces, todo esto nosotros vamos a analizar en lo que se llama última milla. ¿Cómo es que logramos esto? Lo mismo que 5G, que es otro sistema de acceso a Internet de última milla, inalámbrico. Hoy estamos utilizando 4G. Vamos a ver cómo trabaja, cómo se... Profe, perdón, ¿hay forma de que la presentación esté un poco más arriba? Porque desde acá atrás se tapa. Bueno, vamos a utilizar parte de la pared. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Perfecto. Sí que nos va a traer un poco de complicación en la madera, pero bueno,
Si no, lo ven a de atrás. Perfecto. Bien, entonces veamos el concepto de transmisión de datos. Entonces dijimos, hay un entorno con el cual nos vamos a comunicar, que va a ser donde nosotros vamos a procesar la información. Y la forma de llegar hasta ese dispositivo que va a procesar la información, a través de lo que se denominan los puertos de comunicación, que los vamos a ver también más adelante, nosotros vamos a lograr comunicarnos con el procesador. Lo podemos hacer en forma alámbrica, en forma inalámbrica. Acá citamos, por ejemplo, los entornos de área personal, como puede ser 802.11, lo que se conoce comercialmente como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, NFC, etc. También vamos a ver todos esos protocolos, toda la parte inalámbrica. Pero lo que queremos llegar es al procesamiento de la señal. Y acá es donde también vamos a ver lo que son las placas madres. Las placas madres, donde ustedes tienen el procesador central y todos los periféricos internos que deben comunicarse. Y lo van a hacer a través de transmisiones seriales y transmisiones en paralelo. Sobre todo dentro de la placa madre, las transmisiones van a ser en paralelo, que es el próximo tema que vamos a ver inmediato. Es decir, transmisión seria y transmisión paralela, cuáles son ventajas y desventajas. Nosotros ahora estamos profundizando en el concepto de sincronismo. Y acá lo que estamos viendo es cómo nuestros sistemas de comunicación, terminada la materia, ustedes van a poder definir de extremo a extremo, de área amplia, a través de últimas millas, ya sea cable modem, XDSLX, WiMAX, 4G, todo eso lo vamos a estudiar, o internamente el manejo de los puertos, es decir, cómo un procesador central dialoga con las señales externas a través de sus puertos de comunicación. ¿Cuál es un puerto de comunicación? HDMI, por ejemplo. Acá estamos transmitiendo información desde el terminal a este DC, que es un cañón. Y necesita y recibe a través de HDMI señales digitales. Si lo hiciera a través de VGA serían señales analógicas. ¿Eso qué nos permite? Entender que yo, de algún modo, debo mantener el sincronismo. Porque ya cuando analizamos introductoriamente el concepto de sincronismo, veíamos que la única forma de que el receptor sepa cuándo comienza y cuándo termina un bit es que yo le envíe un flanco que esto le permita comenzar a sincronizar su clock residente. Bien, dicho esto, acá ven las distintas placas y siempre, hoy sí me olvidé, porque todavía estoy con el chip de la virtualidad, yo siempre les traigo hardware. Para la clase que viene les voy a traer el hardware, porque quiero que identifiquen físicamente qué es el clock. Acá se lo puede llegar a encontrar. Es un cristal. Acá. Este es el clock. Es un cristal de cuarzo, que cuando lo excito con corriente, el cuarzo tiene la particularidad de que su estructura es cristalina, es resonante. Quiere decir que varía entre dos distancias alternativas, pero siempre constantes. Esa excitación, cuando yo excito al cristal de cuarzo, produce una emisión de una señal eléctrica. Es lo que se utiliza en el Magic Click. Ustedes comprimen el cristal de cuarzo, lo sueltan nuevamente y genera una chispa. Bueno, ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés? Le introduzco corriente y el cristal empieza a vibrar. Esa vibración es la que yo utilizo como clock. Quiere decir que esa señal de clock tiene que ir a todos los periféricos internos y externos con los cuales se quiere comunicar. Y eso está presente en todo tipo de placas con sus puertos. Todos estos los vamos a ver. Pero no solamente allí, sino también en sus teléfonos inteligentes. Son verdaderas plataformas de trabajo. ¿Por qué? Tienen magnetómetro, tienen inclinómetro, pero tiene un acelerómetro que funciona como inclinómetro. Tienen giróscopo, ¿o no? Sí. Por eso ya no tienen la entrada de auricular porque le pusieron el giróscopo. Cuestiones de espacio. Pero ese giróscopo me permite saber en qué inclinación estoy en el espacio. Y tú dices, ¿para qué es esto para hablar por teléfono? Bueno, porque no es solamente, quedó como residual el hablar por teléfono. ¿Cuántos hablan por teléfono? Se utilizan WhatsApp, Instagram, no sé. Mis hijos están siempre comunicados y nunca hablan. Yo estoy, hola, ¿cómo está? Bien, quiere decir que también van a tener puertos de comunicación. Y van a necesitar de una señal que les permita sincronizar toda esa transmisión de datos. Bien, entonces, lo primero que quise que ustedes como concepto tengan claro
es que cualquiera sea el entorno de transmisión de datos, ya sea dentro de este ordenador, de esta plataforma de convergencia, que tiene puertos. ¿Qué puertos tiene este? Y el USB tipo C, el Ajá. auricular y el... ¿El auricular es digital o es analógico? Ah, analógico. ¿Por qué? Fuerte, rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No los dejo pensar. ¿Cómo? El auricular es digital o analógico. La salida auricular es digital o es analógica. Analógico. ¿Vieron la película Terminator? Sí, es analógico. Bueno, hay inalámbricos y ahí los puse en un... Ese. Es inalámbrico. Si la expuse que es por un cable, también hay inalámbrico. Vuelvo a preguntar, ¿por qué es analógico? Casi funciona porque es análogo lo músico. O si tiene que ver con... Eso es lo que un sofista diría, es un sofisma. Pero como, bueno, en filosofía diría, bueno, es un sofisma. Porque una señal digital no la puede interpretar un parlante, digamos, un parlante funciona como... ¿Cómo que no? Eso tengo entendido. ¿Qué les dije yo desde el principio? Ustedes tienen que tener la visión de ingeniero, o sea, formarse. ¿Por qué la señal del auricular es analógica? Porque es un sonido discontinuo. Mecánico. ¿No? Bueno, están diciendo cosas aisladas que tienen parte de la verdad. Porque es como decir, bueno, ¿cómo hacemos una torta? Ya dice, calor. Se puede. ¿Eh? Abrir el horno. ¿No? ¿Un horno? Sí. ¿O no? Pero la pregunta es, ¿cómo hago la torta? Tengo que tener una estrategia, ¿verdad? Bueno, ¿torta es sólida o es líquida? Hasta mi conocimiento. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Por qué hay cosas que las determinamos, las caracterizamos completamente? Y esto no lo estamos pudiendo caracterizar, ¿se dan cuenta? O sea, vos tenés que enfrentarte a tu sobrinito. ¿Vieron cómo vienen los niños ahora? ¿Y por qué? Y no me digan, porque sí. No hay más porque sí. Porque ellos manejan información. Y a veces tienen más información que nosotros. Un nenito chiquito apenas hablaba. Decía, no hay que tocar las cosas de metal porque por ahí pasa corriente. Ah, mira vos. Y tampoco el agua. ¿Dónde lo escuchó? No sé, pero él ya la tiene clara. ¿Por qué no tienen que tocar cosas de metal? Y por el tipo de material que hace que sea conductor de electricidad. Muy bien, listo, ahí está. Entonces, ¿por qué la señal de auricular? Señal que sale por... Ustedes dijeron que es analógico, ¿o no? Nosotros creemos que era digital y por eso la señal que, o sea, por eso cuando nosotros escuchábamos no era la misma calidad que teníamos, por ejemplo, cuando estábamos hablando. Bueno. A ver. Me la Pero- modularon. Cuando nosotros estamos adentro del dispositivo, nosotros le pusimos una señal procesada digitalmente, pero el cable en sí, el out, que es lo que estamos discutiendo, para mí, por una serie de características, intuyo que es analógico. No quiero tocar mucho este cable. Este cable, ¿qué puerto es este? HDMI. ¿Qué tipo de señales transmite HDMI? Digital. Video, muy bien, ¿quién dijo eso? Video y audio. ¿Y cómo es el video y audio? Digital. Entonces tiro por tierra las otras especulaciones que estaban haciendo recién. Esto es VGA, ¿o no? Sí. Y acá las señales son analógicas o son digitales. Analógico. Bueno, pero este PowerPoint arrancó digital. ¿O no? Sí. ¿No lo hicieron ustedes? ¿No programaron esto? ¿Y cómo pasa por este cable? En forma analógica. ¿Y cómo pasa por este cable? Digital. En forma digital. Entonces tiro por tierra todas sus especulaciones, ¿o no? ¿Te das cuenta? Profe, pero en un primer momento la voz es analógica. Una vez que nosotros la procesamos a un dispositivo, ahí la modulamos como digital. Momento. Manos. Ayúdenlo, ¿tu nombre? Víctor. Víctor.
Si no me engañó Clark, le enseñó a digitalizar la señal, ¿o no? Sí. Ah, entonces, ¿moduló? No, digitalizó. No, digitalizó a través de... Bien, por eso te ayudo, Juan. Sí. No, pero está muy bien, porque si vos hablas, si vos corregís tus errores, y yo te digo el por qué, no porque no, y el por qué, vos, tu entorno personal de aprendizaje, estás entrando ya a manotear y el paracaídas se está abriendo, ¿no? Alguien que está callado dice, no, que yo digo una tontera y todos se van a reír de mí. No, ya que estamos para aprender, incluido yo. Entonces, seguimos con tu teoría. Sí, en un primer momento, la voz humana es una señal analógica, o sea, es una señal discontinua. Bueno, continua, pero que tiene entre valores reales, no una señal digital. Una vez que nosotros la procesamos, Continua, entre dos valores, ¿cuántos valores intermedios tiene? Infinito. Entonces ya no estamos empezando a entender. Siga. Bueno, una vez que sucede eso, nosotros nos adentramos a la comunicación con el puerto, en este caso, con el cable que nosotros procesamos la señal. Y ahí me quedé donde usted... Bien. Digamos, el cable no procesa la señal, pero vamos a tomar la idea general porque la vamos a estructurar. Claro. Ya aprendí un montón de cosas. Quiere decir, porque ya vimos el procesamiento de la señal. Cuando dijimos, bueno, el origen de la señal, porque estamos hablando de un auricular. Miren dónde se abrió todo el debate. Estamos hablando de una señal de auricular. La señal del auricular es analógica o es digital. La salida que tienen ahí. Bueno, unos dicen analógica y otros dicen digital porque, si mi auricular es Bluetooth, ¿es analógico o es digital? Digital. Interesante, porque todavía no han visto Bluetooth. ¿Transmitimos señales digitales a Bluetooth? ¿O señales analógicas? No. Porque el medio físico de transmisión, ¿cuál es? El aire, o sea, la atmósfera, el aire. Y la señal, los cables eran electricidad. Las señales son ondas. Continuas. ¿Qué tipo de ondas? Porque acá, Sol. ella mencionó hace rato ondas mecánicas. ¿Te acuerdas que existe esa palabra? Y la pregunta es, ¿qué tipo de onda enviamos cuando conectamos a través de Bluetooth? ¿Cómo? Electromagnético. ¿Son preguntas o respuestas? ¿Preguntas o respuestas? Pero todavía no los estoy evaluando. Le estoy enseñando cuál truco. Le voy a contar la cantidad de casos. Hicimos eso acá, ¿no? No. Estamos en una etapa de aprendizaje. ¿Vieron cuando alguien enseña jugar al truco a otra persona? Y está el tercero, el observador. Yo te enseño. Te voy a enseñar lo que es el enemigo. ¿Vos sabés cuál truco? No. ¿Vos sabés cuál truco? ¿Vos sabés cuál truco? Entonces, observen esto. Yo le estoy enseñando cuál truco. Vos estás observando. Yo te voy a enseñar ahora el tema del envío. Te doy la explicación y te digo, bueno, por ejemplo, a ver, estás conectando, ¿verdad? Y yo te digo, envío. Veo mis puntos y quiero o no. Ajá. Quiero. Ajá, digo, pero para. ¿Cuántas cartas son estas? 27, te digo. ¿Sabes jugar bien? Claro, supongamos que. ¿Vos sabés cuál truco? ¿Cuántas cartas tenés? Bien, acabo de ganar o no. Entonces, ¿qué voy a decir? Che, pero recién le estás enseñando, no te aproveché. Recién le estás enseñando. ¿Te das cuenta? Sí. Te ganó varios partidos así. Estás perdiendo como no. En la última, obviamente que dije mi turno, salí corriendo, ¿no? Venga para acá. Es una forma de ganar cuando está. ¿Todos saben jugar al truco? No. Bueno, el que no sabe jugar al truco se pierde el chiste. Pero ya lo Sí, vamos sí, a arreglar. ¿Qué significa esto? Que vos no podés
Si vos decís 3, decís que tenés 3 puntos. Y evidentemente tenés más de 3 puntos. Pero como vos ya cantaste 3, te cobro lo que se llama el canto. Vos dijiste 3, me tenés que votar los 3. Si no, gané. Porque digo mis puntos y aunque tenga 21, gané. Eso es cobrar el canto. O sea, pero yo no me di cuenta. No, el truco es la pijotería. Listo. Pero acá, yo les estoy enseñando, pero todavía no cobro el canto. Por eso que no importa que ustedes digan lo que digan, no los estoy evaluando. ¿Se entiende? No, él siempre preguntaba cosas. No, al contrario. Él siempre se sacaba dudas. Y me acuerdo, después cuando tenemos Facebook, en un final uno se acuerda de algunos, siempre preguntaba. ¿Entiendes? No, siempre pregunta cosas inteligentes, no. Pregunta. Sí, han venido a aprender, sí. ¿Y cómo es lo de la señal? Me lleva a una conclusión muy verdad. Bien. Lo veo lo más importante. ¿Que no da ansiedad? ¿Qué fui tirando como un castillo en aire? Cada una de las elucubraciones que ustedes hacen. ¿Cuál de las elucubraciones es la correcta? Bueno, como tengo que avanzar en esto, pero el aprendizaje es así, es decir, yo tengo que tener una duda. Ahora voy a tener una duda, ¿sí? A ver, teorizar. Si yo tengo, en el auricular, ¿qué escucho? Audio. Sí, pero también podríamos estar escuchando un telégrafo. ¿Vieron las películas de las distópicas? Las catastróficas, cayó todo, se murieron todos, no hay más internet, qué sé yo. ¿Y cómo saben que están todavía vivos? Y porque había uno que conocía qué. Código ¿Cómo Morse. sé? ¿Por qué? No, porque lo decíamos, me podrías explicar porque decía sonido, audio, que puede estar vinculado con la voz humana o con música, y vos me podrías dicho, profe, pero eso es también sonido. Claro, entonces ya entramos en una dialéctica interesante, porque sabés que eso es audio. Por más que la información sea punto raya, y lo identifico a través de un sonido, ¿sí? ¿Qué quiero? Moverle la olla y que ustedes en esa marea siempre se puedan ubicar, o sea, un giróscopo o no. El giróscopo es cuando estamos dando vueltas, ¿sí? Estamos para arriba o estamos para abajo, y no sé, porque bueno, el giróscopo sí me dice. ¿Se dan cuenta? Porque si no, tenemos que ver dónde está el horizonte. Bueno, la antena está así, entonces estamos dando vueltas. El giróscopo siempre. ¿Se entiende hacia dónde los llevo con el conocimiento? Entonces, a ver, sinteticemos porque tengo que avanzar con él. Si yo tengo una señal que la quiero enviar a un receptor, acá la clave está si ustedes vieron la película Depredador. No. Sí. ¿Nadie vio la película Depredador? Sí. ¿Por qué este bicho nos comía todo? Porque eran más fuertes que nosotros. No. Tenían más tecnología. No. Tiene que ver con el ancho de banda, fíjense en toda la película. ¿Cómo? Nadie vio Depredador. Extraterrestre que había caído al planeta y que nos comía, iban los más malos de los nuestros y se metían. ¿Por qué? Porque él veía el espectro infrarrojo. Mayor ancho de banda. Nosotros el infrarrojo no lo vemos y el ultravioleta tampoco. Si no, tomaron algo. Entonces, cuando nosotros decimos la señal que sale de acá, salida de auricular, ¿quién la tiene que recibir? El parlante. ¿Cómo? El oído. Bien, perdí el mouse. Si es un auxiliar, hay un parlante. Vamos al ABC de la... No, estoy yendo al C. Vamos al ABC de cómo comenzó toda esta historia cuando nos encontramos por primera vez. De acá a unos años van a decir, bueno, ¿fue virtuoso o no encontrarnos con el barbeta? ¿Seguimos bien? Fíjense, lo primero que vimos fue Tidepin. El auricular, acá lo tenés.
El que está en Discord. El que está en Discord. ¿Cuál es el destino? El oído. Bueno, ojo. Bien. Piensa como ingeniero. El destino es el cerebro. Nuestro cerebro es el micro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su puerto? El oído. Muy bien, porque tiene otros puertos, ¿o no? ¿O no? Sí. ¿Cuál es el puerto más extendido que posee el ser humano? La piel. Bien, muy bien. Fíjense, o sea que nosotros tenemos puertos. ¿Qué rango qué ancho de banda tiene el puerto? ¿Qué es el oído? 20 kHz, ¿no? De 20 a 20 Dice la kHz. guitarra, 20 kHz ya lo venimos diciendo, o sea que eso es dato que lo tienen que poseer. 20 kHz el ancho de banda del oído humano. Vamos a ver el puerto cuando vemos fibra óptica. ¿Qué ancho de banda tiene? ¿O entre qué rangos está? 300 y 700. No. ¿Qué? No, No, kilos. 300 y 700 Hz. Frecuencias muy Muy bajas. bajas. Estamos Desde el rojo hasta el... violeta. Digamos. Sí. Por eso, ese espectro de frecuencia es el que vemos. Entonces vemos que ese cerebro recibe señales dentro de anchos de banda determinados. Ahora, su transductor, porque el cerebro ¿qué recibe? ¿Qué tipo de señales recibe? Bueno, entonces sí vieron depredador, porque ese muchachito a lo mejor recibe señales digitales, pero este no recibe señales digitales. Son analógicas. ¿La química para qué lo utiliza? Para generar electricidad. Somos biomáquinas que, si no, Matrix, ¿para qué? ¿Para qué están todos conectados? ¿Quién generaba la energía? Nosotros generamos energía, tenemos que comer. Llegan señales eléctricas. ¿Y el puerto? Este puerto. Ay, me está gustando. USB es un puerto analógico digital. HDMI un puerto analógico digital. Digital. VGA es un puerto analógico digital. Analógico. Y este que tenemos acá es analógico digital. No. Bueno, teoricemos. Si fuese digital, yo conecto, ¿Te imaginas no ando? lo coloco en mi oído, no lo voy a colocar por esta cuestión de la pandemia, coloco en mi oído y yo tendría que recibir esa información digital. O este cable tendría que cambiar. Entonces, El celular lo hace. El celular por un DAC. Convierte señal digital analógica para que pase por el cable. exacto, no es para que pase por el cable, ojo, porque por este pueden pasar cables de señales digitales también. Claro, para que ya no todavía digamos. Porque nuestro transductor, nuestro puerto, ¿es digital o es analógico? Analógico. Por ende, esa señal que sale de acá tiene que ser analógica. Ahora, si yo tengo un auricular Bluetooth, ¿cómo llega la señal hasta ese auricular Bluetooth? En forma analógica y adentro, ¿qué creen que hemos hecho de lo que han aprendido? Fuerte y claro. Digitalización. No. ¿Digitalizamos o modulamos? ¿Y qué tipo de modulación? Yo así tomaré los exámenes. No tiene sentido digitalizar, profe, si el oído no va a llegar una señal digital acá. Nuestro puerto es analógico o es digital. Bien, analógico. Quiere decir que ese auricular Bluetooth recibe una señal de qué tipo. Me gusta la clase así, pero tengo que avanzar con esto. Ese auricular Bluetooth recibe señales analógicas, pero que han sido modulados digitalmente. Modulación digital. ¿Por qué? Porque el origen de las señales están digitalizadas. Y las he modulado para que en el medio físico de transmisión se transporte como ondas electromagnéticas, llegan al adaptador, pero nosotros, nuestro puerto es analógico.
Por eso se quiere calidad. Entonces tenemos que trasladar en frecuencia en el ancho de banda base que trabajamos nosotros, que son los 20 kHz, porque cuando modulé, trasladé en frecuencia a la frecuencia de trabajo, que van a ser el orden de los gigahertz de Bluetooth. Vuelvo a trasladar al ancho de banda base. Estamos hablando de todo lo que ya han estudiado y que lo tienen segmentado, y en un diálogo lo estamos Uniendo. incorporando. Estamos haciendo lo que se conoce como Integración. muy bien. Estamos integrando el concepto. Y dice, escucha, estoy perdido. Estoy. Claro, si no abrieron el paracaídas. No abrieron el paracaídas. Por ahora están viendo la selfie nomás, ¿o no? Todo lo que les mando, ¿o no? Les llega, ¿o no? Bien, entonces, la señal. Una cosa es el origen de la señal digital, procesamiento digital, y el puerto de comunicación puede ser analógico digital, VGA o HDMI. Si es HDMI, voy a digitalizar la señal. Si es a través de un medio físico de transmisión como el aire, a través de señales analógicas, porque es una onda electromagnética, pero va a ser una modulación digital. E internamente voy a tener señales digitales transportadas por señales analógicas que llegan a la interfaz y depende de quién escucha. ¿Escucha Robocop o escucha Fernandito? Fernandito, tengo que mandársela en forma analógica, enviársela. Es decir, que tengo que tener allí sí algo que me permita pasar de una señal digital a una señal analógica. Profe, entonces al auricular llega una señal digital, una señal analógica y ahí se modula o ya está modulada esa señal. Por eso, vamos por partes. Lo dijo ya. Si es esto el sistema de comunicación, esto acá tiene un pequeño microparlante que lo que genera son ondas mecánicas. Mecánicas. Porque mi oído recibe ondas mecánicas y tenemos un transductor que recibe ondas mecánicas y las convierte en electricidad al cerebro. ¿Alguien tiene un Bluetooth por acá? ¿Un auricular Bluetooth? Bien. Abrimos, sacamos uno. Bien, ahora este no tiene cable. Pero le sigue llegando a Fernandito, que es analógico. Quiere decir que esto a su vez tiene que tener, primero, un demodulador que recibe la señal que ha sido modulada, que ha sido trasladada en frecuencia. Tengo que bajarla a la banda base mía, ¿cuál es? 20 kHz. O sea que el primer proceso, la demodulación digital para tomar la banda base. Luego, ya tengo la banda base, pero es digital. ¿Qué voy a necesitar? Convertirlo en una señal analógica. Ah, eso se hace ASK, PSK. Oh, guarda. ¿En qué tramo usé lo que dice su nombre? Santiago. Ahí cuando modulamos. Cuando pasamos digital analógico, Sí. Transmitimos hasta el... Es digital. No, es analógico. Modulación. No, no es analógico. Porque acuérdate que la portadora sigue siendo... Pero eso lo nombré al principio. Cuando teníamos que pasar al oído. Ojo, por eso lo que primero quiero que ustedes diferencien es el concepto de modulación. Modulé digitalmente para transportar la señal digital dentro de una señal analógica, llegó acá al receptor, que dice trasladar en frecuencia, que hace este demodulador, demodula, realizando otra traslación de frecuencia, extrae la banda base con un filtro, extrae la banda base, y esa banda base es una señal digital. Pero mi oído es analógico, es decir, que ahora tengo que tener un conversor de digital a analógico, para que este parlantito emita ondas mecánicas. ¿Sí? Y lo que se convierta ahí, profe, es la base y la vemos en control digital, no la banda base y la vemos en control digital. Lo que se convierte en una señal Analógica. exacta. Y como si eso fuese poco, porque acabamos de ver un sistema de comunicación, como si eso fuese poco, allí debe existir sincronismo. Y tendremos que ver cómo enviamos ese sincronismo. ¿Sí? Bien, entonces, avanzamos con lo nuestro. Pero esto fue un sacudón, ¿o no? Fue un terremoto. Ustedes quieren tener 7 mayor que 7, 6 mayor que 6. Tienen que tener claro. ¿Sí? Bien, entonces, vamos donde habíamos parado recién. Acá. Fíjense. A ver, lo voy a bajar un poquito porque está justo sobre la línea de lo que yo quiero explicitar.
¿Ven ¿Lográs ver? Esto me interesa que vean. Fíjense, yo lo que tengo acá es nuestra señal cuadrada. Ahora dijimos, ojo, que esto, cuando entra en un medio físico de transmisión, este tipo de señales, tiene una deformación, ¿se acuerdan? Esto se daba por la misma línea de transmisión, por las acciones inductivas y capacitivas. Fíjense, va a tener un retardo para llegar a su valor máximo y otro para llegar a su valor mínimo. Ahora, cuando teníamos un 36% de crecimiento, lo tomábamos como el máximo, y cuando tenía un decaimiento del 64% lo tomamos como el mínimo. Listo. Por eso es que el muestreo siempre se hace en la mitad del intervalo significativo, porque es donde es más estable la lectura. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque ya vimos en física de las comunicaciones, ¿está? Vean mi post anterior, y allí veíamos cómo la tensión se adelantaba con la corriente, y eso nos traía como resultante este retardo, que se va a manifestar cuando yo quiera enviar esas señales de sincronismo, que necesito flancos perfectamente cuadrados. ¿Sí? Todo esto, si no uso inductores ni capacitores, ¿sigue estando en la misma barrera, digamos, que no se puede hacer cero y uno? ¿Qué dice el resto de la cosa? Sí. Los corrientes alternas generan efecto inductivo. Eso es. ¿Cómo? Las corrientes alternas generan efecto inductivo. No es que yo esté usando bobinas o esté usando capacitores. Lo que estoy mostrando acá es la acción inductiva y la acción capacitiva, que en parámetros concentradores puedo fabricar un capacitor o un inductor para modificar esos parámetros. Ahora, las líneas físicamente oponen este tipo de resistencia al paso de la corriente, porque las corrientes son alternas, esas acciones inductivas y capacitivas. ¿Entiendes? Este cable, este cable, por solo existir, genera esas acciones inductivas y capacitivas, de las cuales no podemos deshacer. Que lo voy a representar después con un inductor, un capacitor, en un circuito para estudiar lo que se llaman parámetros concentrados, es otra cosa, que va a tener en cuenta las dimensiones de las que estamos hablando de la línea de transmisión. Y esas dimensiones tenían que ver, ¿se acuerdan?, con la frecuencia. Todo eso está en la primera clase de física de la comunicación. Entonces, el solo hecho de enfrentarnos a un medio eléctrico genera acciones inductivas y capacitivas, que como consecuencia adelanta la tensión respecto a la corriente, y como consecuencia genera un retardo. Y ese retardo es el que después me va a afectar en cómo es el comportamiento de esos flancos que no son perfectamente cuadrados. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Eso, profe, es lo que hace que el cable sea un filtro más abajo, ¿no? Exacto, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero el filtro pasa abajo, acuérdense, estaba vinculado con el efecto esquí, que las cargas viajaban por las periferias del conductor. Bien, a medida que aumentaba la frecuencia. Entonces, nuestro periodo, vemos cómo es de irregular. Ya vamos a ver más adelante cómo el ruido afecta, aparte de la acción capacitiva, está el ruido que se suma y genera, porque esto sería ideal y esto ya es con ruido. Entonces estamos viendo cómo afecta también el ruido. Y ojo, que esos ciclos de reloj, a ustedes les gusta trabajar a gigahertz, ¿o no? Entonces, ¿qué tiempo tiene el periodo? Estamos en el orden de los gigahertz, 1000 millonésimas partes de un segundo. Entonces se complejiza. Bien, entonces necesitamos esos flancos perfectamente verticales para identificar cuándo comienza y cuándo termina un bit, y yo tengo que tomar justo en la mitad del intervalo significativo, porque ahí es donde más estable es la señal, a raíz de esas acciones inductivas y capacitivas que presentan los medios físicos de transmisión, por ejemplo los alambres. ¿Sí? Entonces, les queda acá por qué terminamos tomando en la mitad del intervalo significativo. Acuérdense que lo habíamos definido así, es el tipo del bit, el intervalo significativo, cuando hablábamos de sincronismo. Bien, entonces vimos que para obtener ese sincronismo podíamos utilizar o un código de transmisión de este tipo, donde yo tenía problemas cuando no tengo los flancos, ¿se acuerdan? O utilizar Manchester, que sí, y acá no animé nada, no, porque ya lo había animado antes. Manchester, que tenemos en la mitad del intervalo significativo, siempre
un retorno a cero, ¿se acuerdan? Un cambio de polaridad, sí. Perdón, ¿por qué se decía que justo en la mitad de cada uno de los señales era más estable? O sea, ¿por qué se hace el patrón ahí? ¿La ves esta diapositiva? Sí. Fíjate, crece y después decrece. Ah, bien. Entonces, lo más lógico es tomarlo en la mitad, porque esta era la señal original. Claro. Pero esta es la real, crece y decrece. Ah, bien, bien. ¿Sí? Para poder identificarlo bien, estaría. Claro. Ya. Entonces, bueno, es en la mitad del intervalo significativo. Por eso todas estas gráficas, lo que me sirve para que ustedes conceptualmente entiendan por qué. En electrónica les enseñamos, bueno, cómo, calcule, obtenga, cuáles son las fórmulas, haga el circuito, no es simplemente esto pasa. Ah. Decir, sí, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? A ver, hagámoslo cálculo. Por eso cuando ustedes dicen, bueno, hemos visto sincronismo, los electrones dicen, sí, bueno. Liviano, sí, respecto de ellos sí, pero respecto de otras, esto es complejo también, ¿verdad? Bien. Lo bueno es que ahora saben por qué. Entonces aparecen los distintos códigos que ya habíamos utilizado, que ya habíamos estudiado y que habíamos incorporado como conocimiento. Bien, ahora, ¿cómo? Vamos a ver ahí. Dos tipos. Vamos a subir un poquito. Me quedó justo ahí. Ahí. Autosincronizada por software, lo que les gusta a ustedes y lo que nos gusta a los niños, por hardware. Nosotros queremos tirar cables. Ustedes nada por software. Y ahí tienen razón. Menos cables, menos costos. Pero cada uno tiene ventaja y desventaja. Entonces, decimos, por software, obviamente que estará vinculado en utilizar un código de línea que contenga una señal de sincronismo, cualquiera sea la secuencia de datos, todos 1 o todos 0, con Manchester. ¿Bien? ¿Tengo sincronismo o no? Sí. ¿Con qué pago? Muy bien. Ancho de banda, como respuesta. ¿Por qué? Porque disminuyes el tiempo del símbolo. ¿Cómo? Porque disminuyes el tiempo del símbolo. Muy bien, ¿a cuánto? A la mitad. A la mitad. ¿Y su ancho de banda? Se duplica. Se duplica. Ya estamos, ¿eh? Ya empezamos el ping-pong, estamos calentando. Los que todavía están temerosos, bueno, porque les falta abrir paracaídas, pero después todos tenemos que pelotear y después arrancamos el partido. Eso es el día espacial. Pero cuanto antes peloteen, mejor, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo? Que le contestaron el ancho de banda, digamos. ¿Por qué no la preguntó? ¿Con qué se paga? El sincronismo. El costo del Manchester. Exacto. Cuando decimos cuál es el costo entre comillas, esto lo entendemos los que estamos en comunicación, los que ya están en comunicación. Heterosincronizada, hardware. Listo, te envío la señal por otro cable. ¿Sí? ¿Y esto se hace? Sí. RCO32 lo hace, te envío una señal de sincronismo y ya está. Listo. Bien, vamos a ver ahora. Hardware. No sé si se llega a ver justo. Exacto. Por otra línea de transmisión envío la señal de clock. Necesito una línea de transmisión. ¿Cuántos conductores tiene? ¿Por qué? Está bien en física la comunicación. ¿Por qué una corriente eléctrica? La corriente eléctrica es circulación de la corriente. ¿Y de dónde circula? Y vieron Matrix, ¿o no? ¿Dónde querían llegar los muchachos? ¿Vieron Matrix? No. No la vi. Sí, pero no me acuerdo. A la fuente. Porque si llegan a la fuente, cortan la electricidad. A la fuente. ¿Y qué hacían al principio? Al principio era dial-up, por eso sirve para última milla. Y después fue por a través de las redes computadas por paquetes. Dice, el profe está loco. No. Vean Matrix, la saga, porque nos va a servir para el material. Al principio era dial-up, se tenían que conectar con un teléfono. ¿Alguien la vio? Bueno, era por teléfono, tenían que hablar. La conexión dial-up a través de la línea telefónica, cómo se establecía el enlace para entrar a la red IP, porque en definitiva era un sistema digital, ¿verdad? Y si él cortaba el enlace no lo podían seguir, ¿listo? Y fuera, ya vamos a ver dial-up. Pero después, para llegar a la fuente, ya estaban en una red conmutada por paquetes. ¿Y qué andaban buscando? ¿Cómo termina todo? ¿A quién para llegar a la fuente?
La fotografía. ¿A quién buscar? Fuerte, claro. Al cerrajero. Pero el cerrajero tenía que hacer las llaves constantemente. ¿Por qué? Porque era un código. Era computado por paquete. Y si yo logro enviar el paquete, ¿dónde va a ir el paquete eléctricamente? Eléctricamente, la transporta una electricidad. El paquete es lógico en el ámbito de ustedes, pero los niños estamos acá abajo, que si nosotros transportamos las cosas a través de electricidad. Y ese paquete va montado en una señal eléctrica. ¿Y dónde va la señal eléctrica? No traje. A ver. Ah, sí. Si yo cierro este circuito, ¿qué pasa con la electricidad? ¿Qué es? Diferencial de carga con diferencial de tiempo. O sea, que en definitiva, ¿qué hacen? Cierro el circuito y estos electrones atraviesan todos. Salieron de acá y vuelven acá. ¿O no? Pues se llama circulación de corriente. Esta es la fuente. ¿Qué pasó? Los disocié, los peleé, los positivos y negativos, y los negativos van y retornan y acá neutralizan esta carga. No hay más energía para distribuir. Quiere decir que si yo quiero llegar a la fuente, en cualquier parte del circuito me paro y cuando pasa un electrón lo sigo. ¿Dónde va ese? ¿Dónde va? A la fuente, porque está circulando. Ahora, si yo les dije que una línea de transmisión, esto es una línea de transmisión, ¿o no? Y necesito dos conductores para que los electrones circulen. Si yo tengo un cable de aquí a Cusi y envío una señal eléctrica, los electrones van a ir de acá hasta Cusi y van a volver. En realidad esto es una simplificación. Sí. Ahí pegadito, ¿no? Pero es la idea básica. ¿Se entiende eso? Entonces necesito dos conductores para una línea de transmisión. O sea que, si yo estoy enviando los datos por una línea de transmisión, ¿cuántos conductores necesito? Dos. Sí o sí, dos. Y si le envío una señal de sincronismo, ¿cuántos conductores más necesito? Dos más. Dos más. Porque necesito una línea más de transmisión. Y siempre son dos. Más. Y la pregunta es ¿por qué? Por esto. Que lo vimos en física de las comunicaciones, porque es muy importante. ¿Entienden? Bien. Entonces, por software o por hardware. Por hardware tiene la desventaja de que ahora dice, che, ¿por qué tiene tantos cables esto? Y bueno, porque tengo que enviar el sincronismo. ¿Por qué tiene tantos cables esto? Bien, quiere decir que gran parte del cableado va a estar vinculado con qué tipo de sincronismo. Ahora, puedo hacer por software, pero para que sea más rápida la transmisión, yo lo que puedo hacer, ¿dónde estamos acá? Tenemos acá, software, lo que vimos, un código, ¿sí? Lo paso porque... Entonces, una señal eléctrica, mando la señal de reloj, el receptor lo lee, y vamos a ver que hay dos formas. Yo puedo recibir esa señal de clock y a su vez tener un clock residente, que lo que hago es, con la primera señal blanco, sincronizo mi reloj residente para evitar que el ruido me haga un corrimiento de frecuencia. Entonces tengo un clock central en el receptor, recibe la señal de sincronismo, sincronizo y a partir de ahí el clock residente es el que trabaja. ¿Sí? Bien. Profe, tengo una pregunta. Cuando hacemos sincronismo por software, ¿solo podemos usar Manchester? No, cualquier código que te garantice. Es más, ya lo habíamos visto. Sí, por eso me sonó raro, pero como decía Manchester ahí como otro. Porque es más sencillo de que lo visualice, pero ¿qué otro código nosotros modificamos para tener mejor sincronismo? AMIT, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo se llaman los otros dos códigos? No, estamos mejorando AMI. AMI era bipolar. Y ustedes tienen su selfie ahí, vean los códigos, borran dos selfies y tienen todos los PowerPoint, ¿o no? D8CTS. Muy bien. Muy bien. ¿Y esa es una pregunta parcial o no? ¿Cuál es la pregunta parcial? Ahí recién
paran las rotativas, ligeros parciales, ¡pum! Están ejecutando uno de los burros y dicen, están acordando la cabeza que pasó. Hay que estar atento a todo lo que se desarrolla en clase, porque yo les voy tirando las preguntas. De examen, de parcial. Bien. Veamos otra forma de organizar esta cuestión del sincronismo. Entre emisor y receptor, si yo no tengo información para transmitir y he decidido usar por software o por hardware, yo voy a tener que mantener constantemente el sincronismo. Entre otras cosas, consume energía, pero hay otra cuestión que es el procesamiento de esas señales de reloj que va a determinar la latencia que tanto les importa a ustedes en el LOL u otro juego, ¿no? Entonces, quiere decir que los sistemas los podemos hacer más eficientes también desde el punto de vista de cómo leo el sincronismo, porque acuérdense que si usted quiere trabajar gigabit por segundo, el sincronismo está en el orden de los nanosegundos, 1000 millonésimas partes de un segundo. Entonces, más vale que esa señal no la esté tomando siempre a través de toda la línea de transmisión porque se va a ver deformada por el ruido. Entonces, decimos, bueno, pero nos organicemos porque si yo no transmito nada de datos, no me importa tener sincronismo. Bien, listo, inventemos la transmisión asíncrona. Eso significa, cuando yo no tengo nada para transmitir, no envío sincronismo. Y cuando tengo algo para transmitir, envío sincronismo. Ahora, ¿cuándo sé? Cuando tengo algo para transmitir. No tengo un flanco. ¿Cómo? Un flanco. A ver. Me gusta la idea. Porque está en el ámbito de ustedes. Los niños, acuérdense, queremos, lo electrónico, queremos tirar un cable, venimos con un radioenlace. Y tú dices, no, tranquilo. ¿Cómo? A ver. Con un flanco. Con un flanco. Entonces cada vez que el Manchester como a la mitad va a bajar, ahí se le indica que va a transmitir. Cuando recibes un bit. ¿Y cómo sé que voy a recibir un bit? ¿Estamos bien? ¿Estamos armando? Cambio de valor de tensión. Bueno. Y entonces, porque el niño, ¿qué quiere hacer? Quiere conectar cable. Y yo sé, si yo voy con el cable, conecto, flanco ascendente, acá viene el sincronismo, bla, bla, listo. Claro. Ahora Ahora me tienen que convencer a mí, que yo soy el niño, ustedes, ¿cómo lo hacen? Está muy lindo, físicamente entiendo, pero ¿cómo si...? Tendría que haber un reloj del otro lado que detecte ese flanco del receptor. Pero ¿cómo sé? Porque yo para leer algo tengo que tener primero el sincronismo. No podemos mandar una señal como un bit de sincronismo. Ahí me va a gustar. Ya están pensando como ingeniero en sistema. ¿Y eso cómo lo llaman ustedes en términos generales? Eso los niños decimos claro, pero ustedes todos lo solucionan con esa palabra mágica. ¿Eh? Bueno, ¿y qué es un flag? Un valor booleano. ¿Eh? Un booleano. ¿Qué parte de qué es ese flag? ¿Qué están diseñando? Programa. ¿Cómo? Un programa. Bueno, el programa es el resultado final de... Un valor constante. ¿Los valores constantes transportan información? No. ¿Eh? Tengo acá ingeniero en sistema para hacer uso, ¿no? Bueno, ¿cómo ingeniero? Con un flag, dice, ajá, ¿y dónde viene un flag ustedes? De lo que viven estudiando. ¿Dentro de qué? Programación. Bien, ¿qué dijo la palabra mágica? Programación o código. Código. Código, porque si se le para un auto ingeniero en sistema, ¿qué hace? Y llama Abre la puerta, la cierra y vuelve a prender. Lo que se ve, ¿no? Eso está vinculado con el reset. Es conceptual. ¿Por qué es conceptual? Porque el niño va a buscar un cable. El electrónico, ¿qué hacemos los electrónicos? Abrimos la puerta, vamos a ver, abrimos la puerta, un cable. No, ahora hay una eco ahí adentro. Y todo va a funcionar el reseteo. Eso si es que el sistema eléctrico funciona bajo código. Código. ¿Y qué es un código?
Vale, no tendría que haber hecho nada. ¿Eh? Fuerte y claro que. Instrucciones. ¿Eh? Instrucciones. Bueno, vamos autorizando. Imagínense que el niño. Bueno, está bien, instrucciones. Acuérdense que me tiene que convencer de algo que yo sé que conecto el cable y la circula corriente y se enciende esto. Y ahora vamos a un código para que eso se encienda. Ajá. A ver. Bueno, un código. ¿Y cómo lo conceptualizo? ¿Cómo me lo explicas a mí? Mensaje. No sé. ¿Se dan cuenta de dónde lo estoy llevando? Porque ustedes saben programar, saben qué son los códigos, pero no están pudiendo. Arranquemos de cero. Ajá, y entonces, ¿cómo me lo explicas a mí? Para me tira plata ahí. cierto valor de tensión y para un cierto otro valor de tensión. Ajá, ¿y eso cómo lo especificamos? Tengo que seguir con esto, pero ¿se dan cuenta dónde están remando, no? Sí. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hacemos es definimos campo de ese código, ¿o no? Entonces el niño empieza a prestar atención. Ajá. Dividimos en campo. Este campo lo vamos a llamar de start, de arranque. Atento, atento que va a pasar algo. Y y el niño dice, pero ¿y cómo? Ahí sí, qué sé yo, con un 1. ¿Y qué es el 1? En un gráfico será 5 volts. El niño dice, cuando le llegue un 1, dentro de un intervalo de tiempo, me dice, atento que comienza la historia. Bueno, ya tenés mi atención como niño. ¿Y cómo seguimos? Y el código tenemos que seguir definiendo los campos, ¿o no? Porque hasta acá es atención, listo, estoy atento. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces empiezan a diseñar el código, ¿o no? Quiere decir que yo voy a enviar un código para que vos prestes atención. Bien, veamos entonces. Dos formas de explicarlo. O arranco de cero, le digo, bueno, bla, 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 o los ayudo a que ustedes teoricen en base a sus conocimientos, que los tienen. Solo que nunca han hecho este ejercicio de comenzar de cero. ¿Se entienden? Bueno. ¡Pipín! Acá les presento. Voy a bajar un poquito para que vean la idea general y después vemos los pormenores. ¿Tu nombre qué es mi retroalimentación? Salina. Celina. Bueno, vos decime cuando yo después lo subo. Bien, después vamos a ver esto. Entonces, lo primero es decir, bueno, si justamente, para que vos no estés siempre atento cuando yo quiera transmitir algo en términos de sincronismo, vamos a armar un código que lo vamos a llamar carácter de transmisión asíncrona, que es lo más lógico. Bueno, entonces definamos cómo va a estar constituido ese código. Obviamente, primero te dice, che, atención, la historia comienza, listo. Con un bit de arranque o start. Un bit, listo. ¿Ese contiene información? No. No, en términos de datos no, pero sí en términos de decirme, che, arrancamos. ¿Atentos? Bien. A partir de ahí, definimos lo que ustedes llaman, todo tiene nombres acá. Nombres así bien extravagantes. Play load, ¿se acuerdan? No. ¿Nunca dan un código? Pero Playground. No. Bueno. La capa de abstracción es un poquito más alta. ¿Qué es lo que pasa? Claro, nosotros empezamos directamente bien arriba, sí. Claro, vamos a ver OSI y ahí va a aparecer el segundo nivel. Cuando decimos primer nivel físico, los niños, ahí estamos todos los niños. Segundo nivel es un nivel lógico. Significa, ¿para quién va esto? Entonces tenemos que definir, che, atento, ¿para quién va esto? ¿Qué lleva para este? Eso empieza a entrar en lo que son las redes conmutadas por paquetes. Es decir, esa información lógica ahora la vamos a direccionar. Entonces, ¿qué llevo en ese paquete, el payload de datos? ¿Para quién? El campo de control.
qué. Una cosa es para quién, otra cosa es qué. ¿Me van siguiendo? Y otra cosa es decir, bueno, vamos a tener sincronismo. Ah, sí. ¿Y qué más? Control de errores del paquete. Ah, listo. Entonces armamos un código de transmisión. Está bien porque ustedes no han anotado el código de transmisión. Pero han armado el código. Y la lógica sigue siendo la misma. ¿Puedo repetir que tiene ese playload? ¿Cómo? ¿Puedo repetir que contiene ese playload? ¿Qué contiene? Playload. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Entonces tenemos el start de arranque. El payload es el transportador efectivo de los datos. Entonces vamos a tener un campo de 8 bits que va a estar destinado para incorporar los datos. 8 bits de datos. Pero el octavo bit de este payload lo podemos utilizar para paridad o para payload. Porque tenemos el ASCII y el ASCII ampliado, ¿se acuerdan? 7 y 8 bits. O sea, vamos a utilizar o el ASCII o el ASCII ampliado, y si no usamos el ASCII ampliado, ese octavo bit lo vamos a usar para paridad, par o impar, definiremos. Porque acuérdense, el código tenemos que poner de acuerdo qué dice cada campo del código. Y el último bit de ese gran código de transmisión asíncrono, que se lo denomina carácter asíncrono, Profe, perdón, ¿el octavo bit tenía paridad o se utiliza para un campo de datos. Ustedes lo llaman campo de datos, campo de campos. Pero creo que están más familiarizados con payload. No. Bueno, ustedes me tienen que ayudar. Ok. Yo aprendo de cómo es su terminología más utilizada. Así como una compañera de ustedes me dijo, utilizamos, para nosotros es muy claro el output y el input. Ah, dijo, porque yo digo entrada y salida, y dice, es más claro para nosotros el input y el output. Es lo mismo, pero claro, pero el concepto de input, de señal, del proceso de input, nos es más claro. Bueno, lo voy a empezar a incorporar. Y bueno, sirve. Por eso ustedes ayúdenme con este tema de qué terminología utilizan más asiduamente. Bien. Ahora, el bit de parada puede ser un bit y medio o 2 bits de parada. Todo eso lo seteo, cuando digo, bueno, vamos a utilizar los dos, un puerto de transmisión que utilice transferencia asíncrona, perfecto, seteemos. ¿Tenemos bit de paridad? No, listo, los 8 bits van a ser arreglados. El bit de stop, 1, listo. Entonces, el receptor, ¿qué sabe? ¿Cuándo comienza la historia? Start, ¡pum! Estoy atento. ¿Por qué? Ahora sé que tengo que contar, porque como usamos el mismo código, cuento 7 ciclos de reloj y van a ser los 7 datos, y el octavo va a depender si ya lo hemos prefijado que también sea dato o paridad, ¿verdad? Si es paridad, lo que hago es controlar la combinación de 0 y 1, que sea par o impar. Profe, entonces vamos a tener tipo el playload y después un bit de arranque y un bit, uno y medio o 2 bits de parada. Exacto, como está acá para el sub, capaz que no lo están viendo O sea, en ahí. total tendríamos 10 y medio a 11. Ahí lo estás viendo, a ver si Sí. Y acá creo que le dice otro. Ahí. ¿Vamos bien? Wow. Entonces decimos, obviamente que nos tenemos que poner de acuerdo si este va a ser 1, 1.5 o 2, porque como ustedes bien están interpretando, puedo tener un carácter asíncrono de 8 más 2, 10, en el mejor de los casos, o si no, 11,5 o si no 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ya hemos preseteado, hemos configurado los puertos de entrada y salida de ambos dispositivos. Y decimos, utilizamos carácter asíncrono y vamos a utilizar un bit de stop y no vamos a utilizar paridad. Listo, sin control de errores. Entonces, recibe el primer bit, que obviamente es un start o de arranque. Está en nivel alto, pasa al nivel bajo, de acuerdo al código
de valores de tensión que estoy utilizando. Por eso habla, porque puedo utilizar tensiones negativas o positivas, ya lo vamos a ver cuando veamos el receptor 32, por ejemplo. Ahí vamos a ver los valores. Eso significa que, transcurrido, expirado ese tiempo, yo ahora empiezo a contar nanosegundos o milisegundos, dependiendo de la velocidad de transmisión, a cuántos bits corresponde. Cuando llego al último, yo tengo seteado que va a ser un bit o un bit y medio. Ahora ustedes pueden decir, bueno, profe, pero ¿cómo? Un bit entiendo. O sea, si ustedes toman un código, supongamos, veámoslo así, 1, 0, 0, para hacerlo fácil, 1, ¿sí? Y dijimos que nuestro intervalo significativo es este. Entonces, tiene sentido únicamente si hablamos de bit, no de medio bit. Ahora, si lo hemos pasado a un código como no retorno a 0, por ejemplo, y usemos el Manchester, ¿cómo se llama? Ethernet 802.3, tenemos un flanco ascendente en la mitad del intervalo significativo. Tenemos, estoy superponiendo acá los códigos, ¿no? ¿Se dan cuenta? He superpuesto un Manchester con el que estaba antes, que era el no retorno a 0 unipolar. Y acá esto habría que sumarle que esto es polar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo digo medio bit, en términos de sincronismo sí tiene sentido porque voy a obtener un flanco. Si digo un bit, voy a obtener 3 flancos. ¿O no? Y si digo un bit y medio, bueno, voy a obtener un flanco más. 1, 2, 3, 4. Entonces, en términos de sincronismo, el bit, bit y medio, 2 bits, incorpora flanco, mayor cantidad de flancos. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar mayor o menor cantidad de flancos? Es cuando tenga mayor cantidad de ruido en la línea de transmisión. Si la línea de transmisión es muy ruidosa, yo voy a necesitar más flancos a medida que aumente mi velocidad de transmisión. No es lo mismo trabajar en el orden de los milisegundos que trabajar en el orden de los nanosegundos o de los microsegundos, dependiendo de la velocidad de transmisión con la que yo esté trabajando. Por el ruido y por la velocidad vamos a ver cuántos flancos necesitamos. En realidad, de nuevo, ¿o no? Va a depender de mi relación señal-ruido. Y ya sabemos que la velocidad de señal-ruido también define la velocidad de transmisión. O sea, está todo íntimamente ligado. Bueno, ¿cómo afecta a mi velocidad de transmisión? Porque define la capacidad de canal. Ajá, ¿cómo la define la capacidad de canal? Con el ancho de banda. Por el global. Fase 2. De 1 a 1 sería un ruido de veces. Pero ¿y esto qué tiene que ver con la velocidad de transmisión? Sabemos que tiene que ser menor de eso. ¿Qué tiene que ser? La velocidad de transmisión tiene que ser menor o igual a la capacidad de canal. Muy bien. Ahí está. Ya estamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Celina, ¿era? Sí. Tu pregunta, si era solamente la cantidad de ruido, es la relación. Claro. Es la que me va termina definiendo todo. Entonces, si mi relación señal-ruido es mala, porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser más ineficiente, porque si utilizo para enviar, y fíjense, si yo tengo paridad y utilizo 2 bits, ¿cuántos bits estoy utilizando para poder enviar 7 bits de datos? 10. En la peor de las condiciones. 11. ¿Seguro 11? Bien. En el peor de las condiciones de relación señal-ruido, esta puede ser una pregunta teórica. En las peores de las condiciones de la relación señal-ruido, una transmisión bajo sincronismo, una transferencia asíncrona, ¿qué relación existe entre la cantidad de bits efectivos de datos que estoy transfiriendo y la cantidad de bits que estoy transmitiendo?
O sea, voy a tener 7 bits de información cada 11 bits que estoy transmitiendo. Muy bien. Bien, Selena. Pregunta aprobada. Ahora, si quiero jugar al LOL, ¿puedo mejorar? Sí. ¿Cómo mejoraría? 8 cada 10. Porque acuérdense que esos procesamientos se tienen que dar en la placa transmisora y receptora, porque lo único que les interesa a usted para el OR son esos 7 bits. ¿O no? Entonces, empiezan a ver que la cuestión de la latencia no es solamente lo que pasa en todo el enlace, sino lo que está pasando en el procesamiento en sus placas adaptadoras de comunicación. Tanto en la de entrada como en la de la salida, sí. ¿Verdaderamente sería mejor transmitir 8 bits cada 10 sin tener la paridad? O depende del sistema que vamos a tener. ¿Respuesta? Depende. ¿Respuesta? Sería más eficiente. En términos de velocidad efectiva de transferencia de datos, sería más eficiente, ¿no es cierto? Pero depende de qué estoy transmitiendo. Porque si yo estoy transmitiendo un archivo ejecutable, lo transmití rapidísimo, mucho más rápido que el otro, pero ¿se ejecuta o no se ejecuta? Y va a depender si hubo error o no. Este por lo menos lo va a detectar. Y si hay error, dice, ojo, que tenemos un error, no sigamos porque no sirve de nada que yo tenga todo el archivo con errores, ¿o no? Ahora sí, una fotografía, bueno, mejor un píxel no está afectado el color del píxel, pero si es una toma aérea de infrarroja, de áreas militares, no, déjame ese píxel porque me sirve para saber si ahí tengo un objetivo activo o no. Ingeniero en el sistema. Entonces, va a depender de qué información estoy transmitiendo. Por eso es que tengo opciones. Siempre van a tener opciones. Depende para qué. Lo importante es que ustedes entiendan las opciones. Así como cuando el programa elige una librería, de las 10 que funcionan, ¿cuántos saben cuál eligen y por qué? Esta funciona. ¿Cuál elegimos? Tengo que saber los pormenores de esa librería, cómo fueron programadas, para qué y qué datos físicos maneja esa librería para ser más eficiente. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la ventaja? Que si yo no tengo nada para transmitir en el tiempo, no hace falta que envíe sincronismo, porque cada vez que yo quiero enviar información, arranca con su bit de arranque y comienza. Y este me sirve, este bit de arranque es el que me sirve como sincronismo. Es un 1 lógico y va a tener, porque va a bajar de nivel, va a tener un flanco. Y ese es el que va a detectar, ya sea, si yo utilizo un no retorno a cero, puedo utilizar un Manchester también, que sería al revés, y voy a tener más de un flanco. Pero ese es el que me va a servir para luego contar el tiempo de la cantidad de bits, saber qué estoy leyendo. Pero si yo quiero mandar más información y estoy segura que lo voy a mandar todo el tiempo, no sería la mejor opción así. ¿Cómo? Si yo quiero mandar mayor cantidad de información y estoy segura de que todo el tiempo voy a mandar información, la síncrona no sería la mejor opción. Muy bien, Selina. Bien. Me dice, che, tanto sincronismo, tanto arranque y parada, si yo voy a enviar un archivo. Bien. Entonces, te escucho, Selina. ¿Tiene razón o no, Selina? Sí. ¡Chachán! Les presento el nuevo sistema que es la transmisión síncrona. Acá seguimos con la síncrona, acá les dejo un pequeño resumen de lo que hablamos, pero vamos a lo que... A ver. Autocontenida. Manchester. Antes de llegar, mira, acá está. Ahí está tu respuesta. Profe, Antes de llegar a eso, sí. si yo en vez de mandar, 8 bits, ¿son sí o sí 8? ¿O puedo mandar más? ¿Vos qué dijiste? ¿Son sí o sí 8? ¿O 7? Ah, ahí va. ¿O puedo mandar más? No, hemos armado un código. Los muchachos armaron este código. Tengo que terminar. Por eso lo que dice Selina. Che, pero si yo quiero enviar otro bit, otra vez le fuiste parada, y otro 8 bits otra vez.
esto no me sirve para transmisiones en las cuales yo quiero trabajar a alta velocidad de transferencia de datos porque mi tasa efectiva se viene abajo. Por eso me anticipé, digo, bueno, hay una forma que es la síncrona. Ya la vamos a ver. Pero sí o sí, o sea, de 8 a 7, cerrar la sincronización, volverla a abrir. Exacto. Por eso se me dijo, bueno, por eso, sirve para este caso donde yo no sepa cuánto tiempo va a transcurrir antes de que yo envíe esa señal. Un ejemplo de aplicación. Dame un ejemplo de aplicación. Para lo cual esto sí sería útil. ¿Cómo? Ahora que estamos hablando a nivel de carácter, ¿no? Bueno, en términos generales, sí, pero habría que especificar un poco más. Porque ¿qué representa esos mensajes? Bueno, incluso un fondo en la carrera de condominio. Bueno, no cruza nada. 10.000 cóndores por segundo no cruce. Entonces, se podría justificar, porque al sumo qué velocidad. Y 10 cóndores por minuto. Bueno. Entonces, seguiría siendo eficiente el sistema. Otro ejemplo más cotidiano, quiero que veamos. Cotidiano, con el cual ustedes están constantemente. El teclado. Digamos, la fecha uno sabe cuándo. O el teclado en general, A, B, C, hola, te amo, bueno. No se escribe ahora, ¿verdad? No. Es muy boomer, pongo eso. No se escribe. Claro, el virus, chao. Te amo. Bueno. ¿Está bien el ejemplo? Entonces, teclado. ¿Bien? Bien. Entonces, veamos rápidamente, porque tenemos que ir a la parte síncrona. Fíjense, bueno, pasamos en claro, fíjense por qué me sirve tomar en la mitad del intervalo significativo, ya se lo dije por qué. Acá está pasado en limpio, ¿sí? Este puede ser el de paridad o no, y los bits de stop, ¿sí? Fíjense que les dejo esas diapositivas que son nada más que síntesis de lo que venimos hablando. Tomamos la muestra en la mitad del intervalo significativo y esta es la señal codificada que obtengo a partir de ir resolviendo ese paquete de transmisión asíncrona. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente, yo voy a tener que bajar segunda porque si no lo van a entender tus compañeros y después lo subo más aquí. Va a haber un retardo en cuanto a la interpretación de la señal. Siempre va a haber un retardo que va a ser el tiempo que transcurre hasta que yo sincronice el primer bit. Entonces, eso en la recepción, no sé si lo llegas a ver ahí. Ese retardo lo tengo que tomar en cuenta. Ahí empieza a aparecer ese delay, la suma de todos los retardos. Este sería el del procesamiento. Creo que el retardo es hasta que no pueda sincronizar el primer bit. ¿Cómo? El retardo es hasta que no pueda sincronizar el primer bit. Claro, pero acuérdate que comienza cada vez que viene un carácter. Claro. Bueno, ahora las placas adaptadoras de comunicación. Fíjense que las placas adaptadoras de comunicación, en definitiva, se van a quedar con el payload. Pero tienen que procesar esos bits de inicio y bits de parada. Eso es lo que va a llevar en un procesamiento de la placa adaptadora de comunicación, la USAR, por ejemplo, el puerto serial RC232, que es la que me permite pasar de una transmisión paralela que yo tengo en el ordenador, ya lo vamos a la clase que viene, a una transmisión serial a través del puerto de comunicación. Entonces debo acomodar, tomo todos los bits en paralelo en un ciclo de reloj y los tengo que enviar en la suma del ciclo de reloj que define la cantidad de bits que quiero transmitir. Y eso lo puedo empaquetar en una transmisión asíncrona. Acá está el ejemplo del teclado. Cada carácter con su bit de inicio y final. Obviamente, como decía Celina, esto no es eficiente cuando yo ya tengo 10 gigabits que tengo que transmitir. Me conviene otro tipo de transmisión. Listo. Transmisión síncrona. ¿Qué significa? La filosofía es más o menos la misma, solo que lo que hemos ampliado es el payload. Es decir, el campo de datos es el que se amplía
Y acá aparece lo que ustedes cuando teorizamos sobre los códigos, ¿se acuerdan ustedes qué dijeron? La bandera. Las banderas. Ahora, lo importante es saber qué función cumple una bandera dentro de un código. ¿Sí? Entonces, la bandera puede cumplir cualquier función dentro de un código. Va a depender, en mi código particular, por qué tiene que estar al principio. Porque este código, este flag o bandera, en la trama HDLC, que ya la van a ver más adelante, lo que define es decir, bueno, vamos a tener un campo de 1024 bits playload, en vez de tener Selina 7 u 8, 1024. ¿Te gustan? Son más. Y si no, el doble también. En HDLC puedo duplicar y puedo presetear eso. ¿Dónde? En un campo de control que va a tener ese playload, donde vamos a definir cuál va a ser nuestro playload. ¿Por qué necesito saber? Porque la placa adaptadora de comunicación tiene que ir contando la cantidad de bits para saber que ese bit es dato y no sincronismo. ¿Se entiende? Todo eso lo tiene que hacer cada vez que está leyendo información. O sea, le lleva un tiempo hacer eso. Entonces, ese playload va a estar precedido por 8 bits de sincronismo y va a estar sucedido por otros 8 bits de sincronismo que lo vamos a llamar flag o bandera. ¿Sí? Fíjense que lo que va a hacer es sincronizar los relojes residentes en la placa receptora. Lo mismo va a hacer en el caso de la transmisión asíncrona. Para mejorar ese delay es que yo tengo un clock en el receptor que se va a sincronizar con los flancos de la señal de sincronismo, ya sea por software o por hardware. Ahora, acá, ¿qué es lo que hay que agregar? Que en la transmisión síncrona yo voy a tener entre inicio y fin de la trama del playload un flag o bandera. Ahora, si yo no tengo nada para transmitir, la mala noticia es que tengo que seguir enviando el flag. Las banderas, el sincronismo. Tengo que mantener el sincronismo, porque esto se usa para alta velocidad de transferencia y para largas distancias. Entonces necesito manejar esa señal de sincronismo lo más robusta posible. Y cuando hablo de robusta, ¿en términos de qué la robustez? Más específico, en que yo pueda detectar los flancos. Ese es mi objetivo, que pueda detectar los flancos. Robustez en que no se deforme la señal, por eso sigo enviando flags, porque en algunos voy a enganchar el flanco descendente o ascendente. Por eso que si es muy ruidoso mi canal de comunicación, en vez de 8 bits del flag, uso 16 bits. Bien. ¿Alguna duda? Sí. Si, o sea, nosotros tenemos que transmitir las banderas todo el tiempo. ¿Cómo? Perdón. Y las banderas tenemos que transmitir todo el tiempo. Los flags, sí. En síncrono, sí. Claro. Y las tenemos que transmitir con el campo vacío, ¿no? Si no tenemos nada para transmitir. Exacto. A ver. ¿Qué puedo llegar a hacer que yo en un playload tengo la trama de transmisión, flags y playload en términos generales, contenido? Ese contenido va a tener un campo de datos y un campo de control. Bien. Voy a decir, bueno, ¿qué pasa si son 1024 o el doble, pero la cantidad de bits remanentes que me quedan no llegan a 1024? Bueno, puedo enviar la mitad del flag. Pero eso lo especifico en el campo de control, porque tengo que decir al que está contando, che, este va con la mitad, ¿eh? Bien.